Una vez más con todos ustedes, nuestros hermanos ciberescuchas y los hermanos de la Iglesia de Cristo Llobel. Reciban un fuerte abrazo, una grande bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y pues hoy habremos de compartir el tema que yo he denominado el pacto de las fieras. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirles a nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga y que nos guíe en este tema. Señor Jesús, te damos gracias, Padre del cielo, a ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos ayudes a trazar esta palabra y que sea de bendición y provecho para todo aquel que la habrá de escuchar. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, a ti es toda gloria y honra. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en este tema. Yo lo denominé el pacto de las fieras. Se está estableciendo un pacto a nivel mundial que estaba programado para mayo, pero por cuestión del problema del coronavirus se va a mover, parece ser que a octubre. Pero bueno, antes de entrar en los detalles de ese pacto, yo quiero darle una porción de escritura bíblica para poder entender las implicaciones de ese pacto educativo global que va a ser por medio del Papa Francisco. Vamos a ver en tema, y vamos a ir primero a la carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, y también vamos a leer Tito 1:1. Dice ahí: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y pongo aquí atención porque en esta porción de la Escritura Pablo se refiere con respecto de Timoteo, le dice verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y es bien interesante porque la misma expresión la utiliza Pablo con respecto de Tito. Vamos a leer Tito 1:1 y 1:4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos en Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Y fíjese qué interesante, porque tanto con respecto de Timoteo y con respecto de Tito, pues a los dos Pablo se refiere a ellos como verdaderos hijos en la fe. Y es interesante porque son los dos únicos personajes a los cuales Pablo hace referencia de esta manera, verdaderos hijos en la fe. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque resulta ser que tanto a Timoteo como a Tito, Pablo les delegó una comisión bien especial. A Timoteo y a Tito, que es lo que vamos a ver en unos minutos adelante, y en esta comisión les dio esta misión de poder proclamar y enseñar el Evangelio en un ambiente muy especial, y a ambos les dice verdaderos hijos en la fe, lo cual quiere decir que pues hay falsos hijos en la fe. Bueno, vamos a ver qué es lo que Pablo recomendó o qué es lo que hizo con respecto, en este caso vamos a empezar con Timoteo. En la primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces, note por favor, lo que Pablo comisiona a Timoteo dice, quédate en Éfeso, porque resulta ser que en Éfeso estaba ocurriendo pues una situación muy peculiar, muy difícil para la iglesia de Cristo, porque se estaban levantando gente que estaba enseñando doctrinas extrañas. Dice ahí:
para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y es por eso que Pablo ruega a Timoteo que se quede en Éfeso. Versículo 4 dice, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, que en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces, la misión que Pablo encomienda a Timoteo, en este caso un joven, era que se quedara en Éfeso, porque en Éfeso se estaban levantando personas que estaban enseñando doctrinas extrañas, que estaban deformando la doctrina verdadera, la doctrina sincera, y que estaban corrompiendo el evangelio. Y entonces Pablo comisiona a Timoteo para que él atendiera este asunto y así hiciera frente a estas gentes que estaban enseñando doctrinas raras. Y vamos a seguir leyendo lo que estaba pasando ahí en Éfeso. Dice en Timoteo 1:6, primera carta a Timoteo, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en Éfeso y por qué situación Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso, verdadero hijo de la fe? Pues que se estaban ya levantando maestros que estaban corrompiendo, que estaban desviando el evangelio, que en un momento estuvieron bajo los buenos principios de Dios, pero después se apartaron y empezaron a enseñar doctrinas raras y extrañas dentro del mismo ámbito de la iglesia en Éfeso. Posteriormente, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, se vuelve a hacer énfasis con respecto de lo que iba a pasar acerca de los falsos maestros. Dice ahí en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces, el problema que estaba ocurriendo en Éfeso, por lo cual Pablo comisiona a Timoteo a que se quede en Éfeso, es acerca de los que se estaban levantando en contra de la doctrina verdadera y estaban corrompiendo el evangelio, lo estaban distorsionando y estaban enseñando doctrinas raras y de alguna manera estaban provocando pues que muchos salieran y se estuvieran enganchando en estas doctrinas herejes, esas doctrinas erróneas y que de alguna manera pues estuvieran desviándose del buen camino. Entonces, pues buena misión, buen problema tenía Timoteo. Obviamente que Timoteo tenía que ser una persona muy preparada, muy capacitada en todo lo que es el evangelio y el conocimiento de la doctrina para poder hacer frente a esta ola de falsos maestros que estaban provocando una falsa doctrina. Ahora, para poderlos poner en contexto, porque esto estaba ocurriendo en Éfeso, pues déjeme darle algunas ayudas históricas acerca de lo que es Éfeso. Lo que se está viendo aquí en pantalla es un templo que se le conoce como el Artemión, que era un templo en honor a Artemisa, o conocida por los romanos como Diana de los Efesios. Este es un templo muy famoso, de hecho se le conoce como una de las 7 maravillas de la antigüedad, este famoso templo. Aquí usted lo que está viendo son ya las ruinas, pero obviamente este templo en sus tiempos de grandeza, pues era un templo fastuoso, un templo maravilloso, enorme, era una de las grandes maravillas de la antigüedad. Este templo, en honor a Diana de los Efesios o Artemisa, dependiendo si eran griegos o eran romanos, pues era donde se hacía el culto a esta deidad. Y bueno, ahí en este templo pues estaba la famosa Diana de los Efesios. Usted recuerde que Diana de los Efesios es aquella deidad que se menciona ahí en el libro de los Hechos, en la cual estuvieron cerca de 2 horas gritando: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y si usted recuerda, porque esto lo hemos tocado en algunos videos anteriores, estaba llena no de pechos, sino de testículos de toro. Lo que tiene
en la parte de enfrente, son testículos de toro. Bueno, que por cierto, yo ahí les recomiendo un video que no tiene mucho, hace que lo subimos, que se conoce como Los Viajes del Buey, y ahí empezamos toda una serie. Yo les recomiendo que lo vea porque ahí hablamos con muchísimo más detalle. Bueno, esta es Diana de los Efesios y está en este templo llamado el Artemión. Ahora, esto es lo que imperaba en Éfeso. Y obviamente pues en Éfeso pues es donde se estaban levantando estos falsos maestros y estas doctrinas raras y extrañas. También en Éfeso hay otro templo, y son las ruinas que usted está viendo aquí. Y en estas ruinas que usted ve en este templo, se ven distintos nichos, donde se alcanza a ver en la parte de abajo algunas estatuas. Bueno, si nosotros hacemos un acercamiento, ahí había una estatua en honor a Sofía. Que ahí se alcanza a ver todavía la efigie, la estatua de Sofía, que se le conoce como la famosa diosa de la sabiduría. Entonces este templo era en honor a esta deidad llamada Sofía, que era considerada la diosa de la sabiduría. Bueno, esto simplemente es para que poner en contexto lo que ocurría en Éfeso, donde Pablo comisiona a Timoteo para que se levante en contra de las doctrinas extrañas y en contra de los falsos maestros que se estaban levantando para corromper la fe de la cristiandad de ese tiempo. Pues estamos hablando de que era un lugar donde estaba el culto de adoración a Diana de los Efesios, y donde también estaba pues el culto de adoración a esta deidad Sofía, que se le considera la diosa de la sabiduría. Pues obviamente que entendemos que los falsos maestros pues se estaban alimentando de estas fuentes para corromper el evangelio. Ahora, ¿a qué grado era la situación en Éfeso con respecto de estos falsos maestros? Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 30, porque ahí se nos dan más datos. Dice ahí, y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Fíjese lo que expresa Pablo. Dice claramente que él está en peligro a toda hora, en todo momento, en todo instante. ¿Y a qué grado es el peligro? Dice ahí en el versículo 31 que el peligro que él lleva es un peligro de muerte. Y la pregunta es, ¿por qué es que Pablo expresa que en todo momento está en peligro de muerte? Y versículo 32 nos dice más detalle. Dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y aquí expresa claramente Pablo que en Éfeso él luchó contra fieras. Está claro, él luchó contra fieras. Y después dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está narrando Pablo? Bueno, si nosotros leemos versículos anteriores, pues había un problema doctrinal acerca de unos falsos maestros que estaban deformando la doctrina de la resurrección. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 15 de la primera carta a Corintios. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que había ya una postura doctrinal que estaba negando la resurrección de los muertos. Ya se estaban levantando algunos que estaban negando la resurrección de los muertos. Y entonces, en la carta a los Corintios, pues Pablo empieza a reflexionar acerca de esto, y por eso es que después él dice que él está en constante peligro y peligro de muerte, porque está luchando contra las fieras.
¿Y quiénes entonces son las fieras? Pues las fieras son los falsos maestros que se estaban levantando, en este caso en Éfeso, cuando dice, si por motivo humano luché contra fieras en Éfeso. Entonces, se estaban levantando fieras, él luchó contra fieras en Éfeso, que eran falsos maestros, y también se estaban levantando falsos maestros en Corinto, que estaban negando la resurrección de los muertos, y entonces estaban deformando la doctrina. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hoy en día, pues ya también hay muchas fieras, muchos falsos maestros que están negando la doctrina, que están deformando la doctrina, que la están manipulando, que la están deformando en muchas formas y en muchas maneras. Entonces, pues así como hubo fieras, falsos maestros en ese tiempo, pues los está viendo hoy en día. Y esto era, ¿qué tan fuerte era esto? Que el mismo Pablo dice, yo estoy en peligro de muerte, porque ellos están en contra de lo que yo predico la sana doctrina, yo predico la enseñanza verdadera y guiada por el Espíritu, la fe sincera. Por eso es que Pablo necesitaba, para contrarrestar estas falsas doctrinas, a verdaderos hijos en la fe, verdaderos hijos fundamentados en la doctrina, fundamentados en la enseñanza, fundamentados en el conocimiento, que no cayeran bajo artimañas o artilugios, o que fueran deformados y sacados de la sana doctrina. Dice, necesito verdaderos hijos en la fe. ¿Para qué? Para que a través de ellos hacer contrarrestar estas doctrinas falsas. Y eso se lo dijo a Timoteo. Ahora, es bien interesante, porque lo mismo, de manera similar, ocurría con Tito. Vamos a leer en Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos en Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Y vea, el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Lo mismo que ocurrió con Timoteo, te rogué que te quedaras en Éfeso. Bueno, ¿para qué? Para que contrarrestes a los falsos maestros. Pero a ti, Tito, pues te dejo en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, Tito, tú tienes que empezar a poner orden con respecto de lo que está ocurriendo aquí, en este caso, ¿en dónde? En Creta. Si me voy versículos adelante, por ejemplo, vamos al versículo 10, dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Entonces, fíjese que de la manera similar a Timoteo, que lo dejan en Éfeso para contrarrestar la falsa doctrina de los falsos maestros, sucede algo parecido con Tito, que lo dejan en Creta para que él contrarreste a aquellos que estaban trastornando a las familias, que estaban enseñando ganancias deshonestas, que estaban de habladores y engañadores, y dice especialmente los de la circuncisión. Estamos hablando de los judíos. Y dice, y que aún entre ellos mismos, su propia gente, su propio profeta dice con respecto de los creyentes, dice, pues son mentirosos y malas bestias, glotones y ociosos, o malas fieras. Entonces, al final, se vuelve a afirmar que hay bestias o fieras que vienen representadas por falsos maestros que engañan a través de la doctrina, que corrompen la doctrina. ¿Para qué? Para deformar la doctrina y obviamente desviar a aquellos hijos de Dios que no están bien afianzados en un conocimiento del Evangelio. Ahora, y que esto es a qué grado se volvía peligroso, que muchos de estos falsos maestros, profetas, engañadores, rebeldes, pues amenazaban de muerte, en este caso al mismísimo Pablo. Entonces lo que Pablo encomendó a Timoteo y a Tito no era cualquier cosa, sino era enfrentar a qué, a estos falsos maestros. Ahora,
vamos a conocer un poquito de Creta. En este caso, en Creta, es muy famosa Creta. ¿Por qué? Porque Creta, o donde viene los famosos cretenses, pues había las famosas deidades minoicas. ¿Cuáles son las deidades minoicas? Son las deidades de Minos. Había una ciudad que se conocía Minos, era famosa por el rey Minos, donde se surgió el mito del famoso Minotauro. Ajá. Y dentro de estas deidades estaban las diosas minoicas, que aquí usted está viendo una imagen, que normalmente estas diosas minoicas, bueno, o eran sacerdotisas, porque normalmente así oficiaban estas sacerdotisas, con los pechos al descubierto, con 2 serpientes en la mano. Y bueno, por lo que en las características de esta de los cretenses o de la sociedad minoica, pues se conocía que era una especie de matriarcado religioso que imperaba en esa región, donde imperaban estas deidades, estas diosas o sacerdotisas. Lo interesante del asunto, que muchas de estas sacerdotisas o deidades tenían en la mano el famoso, un instrumento de guerra que se conocía como el labris. ¿Qué es el labris? Era una hacha de doble filo, o sea que tenía filo por ambos lados. Ahí usted puede ver claramente en esta imagen cómo tienen esta hacha de doble filo a ambos lados, que era muy, las únicas que utilizaban, sobre todo en Creta, las que usaban estas hachas, según dice la historia, pues eran las famosas sacerdotisas. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque bueno, obviamente le rendían culto a estas deidades, o se les respetaba mucho a estas sacerdotisas minoicas, pero muchos, dentro de lo que había ahí en esta sociedad cretense, pues también se había sacrificios humanos, y en ocasiones estas sacerdotisas sacrificaban a los humanos, sobre todo a los varones, porque ellas estipulaban, ahora sí, defendían mucho lo que es el género femenino, y en ocasiones, debido al poder que se les otorgaba como deidad o sacerdotisa, y a través de ese labris, esa hacha de doble filo, pues provocaban o mataban en sacrificio a varones. Ahora, ¿esto por qué es interesante? Porque hoy en día, dentro del movimiento a nivel mundial, hay un símbolo que identifica al movimiento femenino lésbico, y que es la famosa hacha de doble filo o el famoso labris. Y esto fue instituido por ahí, si mal no recuerdo, de los años 70. Entonces este movimiento feminista enarboló como símbolo, uno de sus tantos símbolos, porque tienen varios símbolos, pues a esta famosa hacha, porque al final pues vuelve a ser algo similar, camufleado de otra manera, pero expresa de alguna manera un desagrado, un odio, un control. ¿Sobre quién? Sobre el hombre, para de alguna manera tenerlo bajo control o bajo sacrificio. Ahora, es bien interesante porque hay otro grupo que también es mitológico, que son las famosas amazonas. Y estas amazonas, pues también su arma o instrumento de guerra era la famosa hacha de doble filo o el labris. Y bueno, es muy conocida la historia de las amazonas, que era un pueblo de mujeres guerreras que no querían tener nada con los hombres, nada más los utilizaban como esclavos o de alguna manera para procrear hijos. Mataban a los niños varones o los soltaban y nomás se quedaban con las mujeres, que son a las que educaban. Bueno, esto es mitología, aunque por ahí dicen que hay algunos vestigios de algunas comunidades en cuanto que sí era algo histórico. Pero bueno, dentro del mito, a mí lo que me interesa es que utilizaban este famoso hacha de doble filo, y que ahora de alguna manera pues significa, vuelve a acentuar ese movimiento feminista que rechaza todo lo que tiene que ver con el varón. Y aquí hay algo bien interesante, porque yo le hablé de Éfeso y le hablé de Creta. En Éfeso se queda Timoteo, ahí lo deja Pablo, y en Creta se queda Tito. Y es bien interesante porque yo le enseñé a usted el famoso el templo. Pero déjeme leerle, antes de darle ese dato, déjeme leer lo que dice aquí. Dice:
Una leyenda atribuye la fundación de la ciudad de Éfeso. Fíjese, una leyenda atribuye la fundación de la ciudad de Éfeso, donde estaba el famoso Artemión y la diosa Diana de los Efesios, dice que lo atribuyen a las amazonas. Se contaba que la amazona Esmirna se había apoderado de la ciudad y que por ella durante un tiempo se llamó Esmirna a Éfeso. De hecho, Estrabón, un historiador, cuenta que la destacada ciudad de Esmirna había sido fundada por una expedición que partió de Éfeso. Entonces es bien interesante porque históricamente hablando se menciona que la ciudad de Éfeso fue fundada por un grupo que salió ¿de dónde? De los cretenses. Entonces ahí ya se establece una liga histórica. Ya después a nivel de leyenda pues se dice que una amazona fue la que fundó la ciudad de Éfeso. Entonces empieza a haber una serie de correlaciones o similitudes. Y es bien interesante porque tanto a Timoteo y como a Tito ahí los deja Pablo. ¿Qué más hay? Bueno, lo que sí es histórico, Quercifrón o Quercifonte, un arquitecto nativo de Esnoso, Creta, un cretense minoico, fue el primer constructor del templo de Artemis o el Artemision en Éfeso, en la costa de Jonia, junto con su hijo Metagenes. El templo se empezó en torno del año 600 a.C. y fue destruido en torno al 550. Lo que sí es cierto, históricamente hablando, que este templo lo construyó un cretense, un minoico, donde imperaba el culto a las estas sacerdotisas minoicas. Ahora, también porque es importante la ciudad de Creta, donde dejaron a Tito, por el famoso salto de los toros. O sea, era un deporte, bueno, no sé si se valga decir deporte, pues era un culto donde de alguna manera bajo acrobacias, pues se enfrentaban al toro, se tomaban de los cuernos y de esa manera ellos lograban saltar y evadir la cornada del toro, el embestimiento del toro. Entonces, lo interesante es que no nada más eran varones, eran mujeres, según lo que hay de los restos datos históricos, también eran mujeres las que enfrentaban a estos toros. Entonces, es bien interesante porque pues era un culto total en honor y adoración y respeto a quién, a estos famosos toros. Ahora, ¿por qué es interesante todo esto? ¿Por qué es interesante? Estamos hablando, déjame ponerlo en contexto, ya con todos estos datos, déjame ponerlo en contexto, porque Pablo deja a Timoteo en Éfeso para contrarrestar los falsos maestros que estaban deformando la doctrina de Dios y enseñando doctrinas extrañas. Y Timoteo era un verdadero hijo en la fe. De manera similar, Pablo deja a Tito en Creta. Y en Creta, al igual que en Éfeso, pues estaban levantando engañadores y rebeldes que estaban enseñando también doctrinas erróneas. Al final, estamos hablando de que tanto en Éfeso como en Creta, había estas bestias o fieras, porque tanto a los cretenses como a los de Éfeso se les dice fieras o bestias, y tiene que ver con gente que estaba deformando la doctrina, falsos maestros, bestias o fieras. Bueno, por eso Pablo levanta a Timoteo y a Tito, y la comisión era pues enseñar, contrarrestar las doctrinas herejes, erróneas y extrañas. Bueno, y vimos algunas cuestiones históricas de lo que sucedía en Éfeso, lo que sucedía en Creta. Pero, ¿por qué me meto en todo esto? Bueno, resulta ser
que estaba, y digo estaba porque ya se movió la fecha, programado para el 14 de mayo del 2020 una reunión en Roma. Estaba programado una reunión en Roma, 14 de mayo del 2020, fecha que se acaba de mover, hace poco se movió. ¿Por qué? Por la famosa cuestión del coronavirus, porque después de China, el país que más ha sido golpeado por el coronavirus es Italia. Entonces, la fecha que se tenía destinada para esta reunión, pues se movió, si mal no recuerdo, para octubre. Exactamente el día no me recuerdo. Pero ¿en qué consiste esta reunión? Bueno, yo hice un extracto de un video que está en internet, donde el Papa Francisco hace un llamado para la reunión del que en su tiempo iba a ser el 14 de mayo del 2020, que ahora pues ya se movió esta fecha. Yo nomás hice un extracto, usted puede buscar en internet este video, pero este extracto es la invitación a través de una encíclica que se llama Laudato Si, que esa es la carta que hizo el Papa, Laudato Si, que significa alabado sea, y donde hace esta invitación para generar un nuevo pacto educativo, un pacto global de enseñanza. Vamos a leer aquí, dice: queridos amigos, en la encíclica Laudato Si, alabado sea, invité a todos a colaborar para proteger nuestra casa común, la tierra, para entender lo urgente que es el desafío que enfrentamos, y debemos centrarnos en la educación, en la enseñanza. Y dice, en la educación que abre la mente y los corazones a una comprensión más amplia y más profunda de la realidad. Necesitamos un pacto educativo global que nos eduque en solidaridad universal a un nuevo humanismo. Y aquí nunca mencionan a Dios, nunca mencionan algo que tenga que ver con religión, sino habla totalmente y absolutamente de humanismo. Esto viene de parte del hombre. Dice, por eso he promovido un evento mundial que iba a tener lugar, aclaro, el 14 de mayo del 2020. Iba porque ya se movió. Dice, en un momento de extrema fragmentación, de extrema contraposición, es necesario unir esfuerzos de dar a luz a una alianza educativa para formar a personas maduras. Bueno, esto es tan solo un pequeño extracto de la encíclica Laudato Si, que es una carta, o del video que se subió a internet, donde hace la invitación el Papa Francisco para esta reunión, donde él invita a toda la gente involucrada en los procesos educativos, a profesores, maestros, pedagogos, científicos, o sea, gentes que están involucradas en el proceso de la enseñanza y la educación, porque lo que él quiere hacer es un pacto educativo global. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que vimos al principio? Porque nos estamos dando cuenta que conforme la Biblia, las fieras o las bestias son los falsos maestros que están deformando la doctrina, que están deformando la enseñanza, que están deformando, tergiversando la educación. Y se nos está diciendo aquí que quieren hacer una reunión mundial para generar un pacto global para, de alguna manera, enfocar la educación de otra forma, de otra manera, y actualizarla a lo que tenemos hoy en día. Y es bien interesante porque, bueno, ya tan solo ahorita ya se está metiendo mucho a nivel mundial la educación, todo lo que tiene que ver con la condición de género, todo lo que tiene que ver con el movimiento lésbico, gay, todo lo que tiene que ver con enseñanzas erróneas o herejes, y entonces todo esto ya se está formalizando a nivel de pacto. Entonces, lo que yo pretendo dar a entender es que esta reunión que ahora va, si mal no me recuerdo, va a ser en octubre, pues al final es un pacto de fieras, es un pacto de bestias, es un pacto de falsos maestros que quieren trastocar la educación a nivel global. Obviamente para nosotros los que ya estamos en una etapa adulta mayor, es muy complicado, es muy difícil que ya nos puedan sacar de lo que hemos aprendido, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos vivido, pero quienes son de alguna manera moldeables, sensibles a todo lo que se pueda manejar a través de la educación, pues son nuestros niños y son nuestros jóvenes, y hacia ellos está dirigido este nuevo pacto educativo
a nivel mundial que se quiere ejercer desde el Vaticano. O sea, ya nosotros las personas adultas, pues bueno, ya nuestra carrera está muy avanzada, ya estamos firmes en nuestros conocimientos, en lo que sabemos, en la madurez, lo que hemos aprendido, en nuestra experiencia, pero quienes no están en ese nivel y que son muy moldeables, muy maleables, muy sensibles de ser manipulados y manejados, pues es la niñez y es la juventud. Y entonces a ellos está dirigido este pacto. Y entonces hay un cónclave, va a haber un concilio, va a haber una reunión de bestias, de fieras, de gente que quiere trastocar el pacto educativo. Y obviamente si en esa reunión o en ese pacto o todos los que vengan de ahí en adelante esa nueva reforma educativa, ¿qué va a pasar con los que se levanten en contra de? ¿Qué va a pasar con aquellos que digan no es cierto? ¿Qué va a pasar con aquellos que digan eso es una herejía, eso es una deformación? ¿Qué va a pasar con todo ello? Pues va a pasar lo mismo que pasó con Pablo en su tiempo, cuando se levantaron contra él las fieras de Éfeso o las bestias de Creta, los falsos maestros, porque obviamente ya la iglesia de Cristo, el conocimiento que tiene la iglesia de Cristo, pues va a quedar en contra de este pacto educativo global, porque no va a ser conforme a los principios de Dios. Y entonces todos aquellos maestros de la Biblia, todos aquellos gente que predica la Biblia, pues se van a ver de alguna manera acorralados y enfrentados en contra del movimiento a nivel mundial y universal que se va a generar en este pacto educativo. Y vamos a estar en peligro de muerte, vamos a estar en peligro, vamos a ser perseguidos, porque nos van a querer callar, porque nos van a decir que por qué estamos en contra de, por qué no nos metemos en este pacto educativo, porque es para la enseñanza, para el bienestar de los jóvenes, de los niños, etcétera, 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 y lo van a querer disfrazar, pero al final, los que no entremos en esa línea, pues probablemente puede venir amenazas, puede venir persecución, puede venir muchas cosas. Por eso lo que yo pretendo decir en este pequeño video, porque va a ser un video pequeño, es que oremos porque Dios levante muchos Timoteos, oremos porque Dios levante muchos Titos, verdaderos hijos en la fe, verdaderos hijos en el evangelio, verdaderos hijos leales y valientes. No importa que sean jóvenes, no importa que tengan tal vez poco tiempo, pero que sean auténticos. ¿Por qué? Porque ya se está cirniendo una amenaza en contra de todo lo que es este planeta. Porque al final, si trastocan la educación, trastocan la enseñanza, pues ¿qué es lo que van a generar? Pues gente ad hoc, gente de acuerdo al sistema, al nuevo orden mundial, a la doctrina del anticristo. Por eso ya están atacando a los niños. Es más, ya desde ahorita, desde años atrás, en muchos países se está deformando la educación. ¿Para qué? Para hacerla de acuerdo al sistema del anticristo, a lo que viene. Por eso es necesario que se levanten Timoteos, se levanten Titos, se levante gente verdadera y auténtica en la fe. Ya dejemos de estarnos entre nosotros de alguna manera contrapunteando, entre nosotros dejemos de estarnos peleando, dejemos de estarnos nosotros acusando que tú tienes falsa doctrina, que yo tengo doctrina verdadera. Mi hermano, el diablo se está moviendo a nivel mundial, ya está generando un pacto, ya va a juntar a todos sus falsos maestros. ¿Para qué? Para empezar a trastocarle con la educación a nivel universal y mundial. Ya todo se está preparando. Entonces ya es tiempo que la iglesia de Cristo en ese sentido se avive, se despierte, y oremos porque Dios levante Timoteos, oremos porque Dios levante Titos. ¿Para qué? Para que contrarresten la enseñanza, porque se viene una avalancha tremenda de una educación. En esta encíclica y en este video jamás se menciona a Dios. Es bien curioso porque en este video que hizo el Papa, usted búsquelo por internet, yo lo invito a que lo busque por internet. Nunca se menciona a Dios, nunca se mete a Dios por delante, nunca se menciona a Dios como el guiador, y siendo que viene de la supuesta máxima autoridad que tiene que ver con la iglesia, con Dios, con Cristo, y resulta ser que no habla absolutamente nada. Entonces eso nos está diciendo qué es lo que viene. Entonces viene una serie de ataque, se viene una serie de enseñanzas, una avalancha de educación, una avalancha de reformas para trastocar la educación a nivel global y universal. Y esto simplemente pues ya es el preparar la calzada, preparar el camino para el advenimiento, para el surgimiento del sistema del anticristo. Entonces, pues quiera Dios que se levanten los Timoteos, que se levanten los Titos, que se levanten los verdaderos maestros, hijos en la fe.
Por eso, en el último tiempo, si yo le explico, yo le hablo a usted de los dones que dio a los hombres, hablo de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si yo veo esos 5 ministerios de una manera escatológica, el evangelio empezó pues con los apóstoles, los cuales acompañaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero si lo vemos a través de una línea de tiempo, un ministerio importante que se tiene que levantar en los últimos tiempos tiene que ser el maestro. El maestro, ¿por qué? Porque el maestro es el que tiene de alguna manera la encomienda, como Pablo dijo a Timoteo, como Pablo dijo a Tito. Tienes que, voy a usar la misma frase que usó Pablo con respecto de Tito, callarles la boca. Callarles la boca. Pero mi hermano, para eso necesitamos gente metida, verdadera, comprometida en el evangelio, en la enseñanza, en la doctrina. Me recuerdo el video que yo les enseñé hace poco cuando yo les hablaba de los 4 artesanos. Si usted recuerda los 4 artesanos, se los recomiendo. El primer artesano era carpintero, el segundo artesano era el herrero, el tercer artesano era el cantero y el cuarto artesano era el orfebre. Bueno, el primero carpintero es la oración. El segundo es el herrero y tiene que ver con el estudio, con la meditación, con el análisis profundo de la palabra. Y estos 4 artesanos, incluyendo ¿cómo se llama? Herrero, pues son los verdaderos maestros que Dios tiene que levantar para contrarrestar a esos poderes demoníacos a nivel mundial que se están levantando para trastocar este planeta y para sacar de la buena dirección a la iglesia de Cristo. Y desafortunadamente muchos de la iglesia de Cristo ya se están saliendo de los principios de Dios y están cayendo en un montón de herejías y de falsedades. Y te puedo hablar de un montón de personajes muy famosos, siervos de Dios, que no voy a decir nombres, que Dios te dé sabiduría, pero que están trastocando la doctrina y la enseñanza con cosas que hacen las iglesias que ya rayan en lo ridículo. Pues oremos porque Dios levante a los Timoteos y a los Titos, porque este pacto, pues yo no sé si en este sentido la famosa pandemia, porque ya se elevó a nivel de pandemia, coronavirus, pues de alguna manera retrocedió por un poco el momento donde se van a juntar todos estos líderes educativos a nivel mundial para establecer un pacto educativo a nivel mundial. Entonces, tal vez, déjame verlo de esta manera, nos dieron unos mesecitos. Pero ¿qué va a pasar si en octubre ya se da esta reunión y a partir de ahí se establecen normas y directrices de cómo manejar la educación a nivel mundial? Y entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que se opongan, aquellas voces que levanten la voz? Pues tiene que haber Timoteos y Titos que levanten la voz y les calle la boca. A Él es toda gloria y toda honra. Gracias, Señor Jesucristo, y nos vemos la próxima semana. Amén.